tanto, ¿verdad? Tres módulos cansa bastante. Entonces nos vamos a ocupar hoy de lo que se conoce como reacciones de hipersensibilidad, ¿verdad? Del sistema inmunitario y trastornos autoinmunes. Lo hemos dividido en dos partes, ¿verdad? Y después una tercera parte donde hablaremos de las inmunodeficiencias. Bien, vamos a ver si esto funciona bien. Voy a quitar esto de acá para que no me moleste. Ujú. Ya. Bien, entonces vamos a recordar algunas cosas que ya ustedes dominan, ya las saben, ya las estudiamos en segundo año, ¿verdad? Y que seguramente después han ido revisando a lo largo del tercero y parte del cuarto año. Recuerden que el sistema inmunitario está encargado de tres grandes problemas. Uno es luchar contra la entrada de microorganismos extraños, ¿no? Microorganismos invasores. El otro es estar alerta a la aparición de células cancerosas, células neoplásicas, y evitar, ¿no?, que proliferen estas células. Y por último, sin lugar a dudas, su participación también, las células fagocíticas en particular, participan en la curación de cualquier tejido que esté lesionado. O sea que son tres grandes funciones. Muchas veces nos olvidamos o de la segunda y de la tercera, pero debemos tenerla bien en mente siempre. Además, se trata de situaciones distintas, ¿verdad? En la defensa contra los microorganismos, contra estructuras moleculares extrañas al organismo humano presentes en esos microorganismos es vital, es una verdadera defensa. Mientras que en relación con las células cancerosas se trata más bien de una prevención de la proliferación, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y en los tejidos lesionados, donde no hay ni microorganismos invasores, ni hay tejido lesionado, perdón, ni hay células cancerosas, fundamentalmente su función es limpiar, ¿verdad? El terreno. Pero son tres funciones muy importantes, las tres funciones más importantes del sistema inmunitario. Bien. Por tanto, si esto funciona bien, se puede impedir el desarrollo de enfermedades, se puede prevenir el desarrollo de enfermedades. Bien. Pero en ocasiones, ¿qué sucede? Que todos estos mecanismos, los mismos que ustedes estudiaron, los mismos mecanismos que conocen, ¿verdad? Se activan inadecuadamente, se activan exageradamente, actúan inapropiadamente y van mal dirigidos, ¿verdad? Se dirigen hacia estructuras que no debían haberlo hecho. A veces incluso esto da lugar a enfermedades que pueden ser más o menos graves. Y se agrupan estas formas de actuar inadecuada, inapropiada, mal dirigida, se agrupan en cuatro grandes problemas clínicos. Uno son las reacciones alérgicas, también conocidas como reacciones de hipersensibilidad, los trastornos autoinmunitarios, los estados de inmunodeficiencias y el rechazo de trasplante. Nosotros vamos a dedicar esta tarde de hoy sobre todo a los tres primeros, a la respuesta de hipersensibilidad, a los trastornos autoinmunitarios y a los estados de inmunodeficiencia. Repito, son las mismas respuestas, los mismos mecanismos que ustedes conocen, que ya estudiaron en inmunitario y que seguramente ahora van a repasar cuando estén estudiando esta clase, ¿verdad? Pero que lo hacen exageradamente, inapropiadamente, lo dirigen contra estructuras que no debían dirigir. Así, las reacciones de hipersensibilidad se definen como respuestas del sistema inmunitario exageradas o inadecuadas o inapropiadas, que van obviamente a causar daño al organismo. Pueden ser dirigidas contra dos tipos de antígenos. Antígenos no propios, evidentemente estructuras moleculares extrañas, ajenas, ¿verdad? Como son los alergenos, ya veremos después quiénes son, muchos patógenos y muchos medicamentos. Pero también estos antígenos pueden ser antígenos de tipo propios, y en ese caso, vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que se desencadenan de forma inapropiada, de forma exagerada muchas veces, y por tanto también podemos afirmar que las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? También son formas de hipersensibilidad. Pero no todas las formas de hipersensibilidad son enfermedades autoinmunes, porque en muchas formas de hipersensibilidad, los antígenos, ¿verdad?, son no propios, son ajenos a nuestra estructura corporal. Entonces, eso es importante que quede claro. Todas las reacciones, las enfermedades autoinmunes son formas de hipersensibilidad, son formas de actuar del sistema inmunitario contra estructuras equivocadas.
no debió haber actuado. Y lo hace muchas veces provocando serias enfermedades. Bien, por tanto, todas las enfermedades autoinmunes son formas de hipersensibilidad, pero no todas las formas o las respuestas de hipersensibilidad son respuestas autoinmunes. Es un primer concepto que a veces se confunde y muchos libros de texto no lo aclaran así definitivamente. Bien. Vamos entonces a recordar algunas cosas para poder hablar con más tranquilidad en el resto de la clase, ¿no? Los trastornos autoinmunitarios, vamos a decir algunas palabras sobre los trastornos autoinmunitarios. Cuando eso ocurre, como ustedes saben ya, es porque el sistema inmunitario ha perdido lo que se conoce como su autotolerancia, la autotolerancia inmunitaria. Bien, la capacidad de tolerar lo propio. El sistema inmunitario está preparado para tolerar lo propio, pero no siempre ocurre así, ¿verdad? Se pierde esta autotolerancia, ¿verdad? La tolerancia de lo propio y aparecen algunas enfermedades como esas que aparecen en la pizarra. Recordemos los mecanismos de tolerancia inmunitaria, ¿verdad? El concepto de tolerancia inmunitaria es un concepto general. Son todos aquellos mecanismos que impiden que el sistema inmunitario reaccione inapropiadamente contra determinados antígenos que no representan una amenaza para el organismo. Bien, esa es la tolerancia. Puede entrar un determinado microorganismo o una sustancia determinada en nuestro organismo que no representa ningún peligro y el sistema lo tolera. Hay tolerancia, de esta manera, hay tolerancia contra antígenos propios, ¿verdad? En ese caso en particular es la autotolerancia, pero también hay tolerancia contra antígenos externos. Diariamente entran en nuestro organismo a través de los alimentos, inhalados de muchas maneras, numerosas estructuras moleculares que no son propias de nuestro organismo, pero sin embargo no pasa nada, no hay reacción. ¿Cuántos alimentos, cuántas proteínas que no tienen nada que ver con nuestro organismo penetran todos los días y no hay respuesta inmunitaria contra ellas, ¿verdad? Entonces, la tolerancia inmunitaria como concepto general evita respuestas inmunes excesivas o dañinas, ¿verdad? Eh, que pudieran expresarse, por ejemplo, como intolerancias alimentarias o como enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o como sencillas alergias. La autotolerancia inmunitaria es el caso particular más general de la tolerancia inmunitaria y es la capacidad para tolerar antígenos propios, para no atacar nuestros propios tejidos. Por tanto, la autotolerancia inmunitaria es la que evita enfermedades autoinmunes. Cuando se pierde, como ya hemos dicho anteriormente, da lugar a enfermedades autoinmunes. Ahora, como sistema inmune, estamos repasando cosas que ya sabemos, ¿verdad? Y puede tolerar los antígenos propios. Como el sistema inmune es capaz de dejar pasar los antígenos propios, es decir, todas las estructuras propias de nuestro organismo, todas las estructuras moleculares propias y no las ataca. ¿Cómo logra hacer eso? ¿Cómo ocurre la autotolerancia inmunitaria? Entonces, recordemos que estudiamos que hay dos grandes mecanismos para esto y muchos submecanismos. En primer lugar, el gran mecanismo es la tolerancia central. Lo que ocurre cuando están madurando las células T en el timo y las células B en la médula ósea. Es la llamada tolerancia central, en la cual, como dice el esquemita este que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Ocurren muchos sucesos en el timo y se elimina por apoptosis, por cambio de receptor, por edición de receptor de linfocitos T. Hay varios procesos. Bien. Pero sucede que a pesar de eso, a pesar de esa eliminación que existe y que estudiamos detenidamente, y que ocurre en el timo, la médula espinal, según se trate de linfocitos T o B, ¿verdad? A pesar de eso, salen a la periferia algunos linfocitos que vamos a denominar autorreactivos. Escapan, escapan de la selección esta que se hace en la tolerancia central, van a parar a la periferia y pudieran en la periferia entrar en pelea, ¿verdad? Reaccionar contra estructuras que aparecen en la periferia que nunca le fueron presentadas en el timo. Esas estructuras moleculares que aparecen en la periferia, que nunca le fueron presentadas en el timo, pueden dar lugar a respuestas autoinmunitarias cuando se trate de estructuras propias, ¿verdad? Vamos a la próxima. La tolerancia periférica, recordemos que se sustentaba en tres mecanismos. Primero estaba la presencia de las células T reguladoras, que ya sabemos que son células que se forman también en el timo y que salen a la periferia, son linfocitos TCD4 positivos,
que producen citocinas cuando sospechan, cuando descubren que está ocurriendo un ataque a lo propio, ¿verdad? Entonces, en la periferia, cuando hay linfocitos que se forman, que se comportan de manera autorreactiva contra estructuras propias, entran en juego las células T reguladoras centrales. Y también se forman algunas células T reguladoras periféricas. Todo eso está en las clases de sistema inmunitario que vimos normal, ¿no? Que vimos en segundo año. Otro mecanismo para la tolerancia periférica, es decir, repito, la tolerancia periférica sería evitar que entren en conflicto los linfocitos que ya pasaron por la prueba del timo con estructuras moleculares en la periferia. Otro mecanismo es la apoptosis. Se ha observado que cuando determinado clon de linfocitos T en la periferia es estimulado repetidamente por determinada estructura molecular periférica y se empieza a sensibilizar, ¿verdad? Por esa estimulación repetida, comienzan a perder su viabilidad, comienzan a perder su capacidad de vivir, ¿no? Ya se dejan de ser viables y mueren por apoptosis. Bien. Y por último, el tercer gran mecanismo es el famoso mecanismo de la anergia. Muchos de estos linfocitos, ya sean T o B, que se comportan como autorreactivos en la periferia, ante determinada estructura extraña, se vuelven inactivos, funcionalmente inactivos, ¿sí? Estando ya fuera de los órganos primarios, fuera del timo y fuera de la médula ósea, se encuentra con una estructura extraña para ellos, se vuelven autorreactivos. Intentan atacarlo, pero ocurren mecanismos de anergia que impiden que se activen funcionalmente. Los linfocitos T autorreactivos y los B autorreactivos tienen diferentes caminos para la formación de anergia, bien, hasta los conocimientos actuales. Por ejemplo, los T autorreactivos, ustedes recuerdan que uno de los problemas era que no recibían suficiente coestimulación de las células presentadoras de antígenos. Esto ocurre mucho cuando es un antígeno que está en la periferia, pero que no induce una buena respuesta inflamatoria, es decir, que no induce una buena maduración de las células dendríticas. Por tanto, las células dendríticas con ese antígeno llegan al sistema, a las células T del sistema inmune y no provocan la estimulación o la activación y sencillamente es una situación de anergia, no hay respuesta ninguna, ¿verdad? A pesar de que el receptor puede ser compatible con la estructura del epítopo que le están presentando. Hay otras formas, recuerden que está también que cuando alguna célula en la periferia empieza a reconocer un antígeno y tiene mucha afinidad por ese antígeno, ¿verdad? Este era uno de los mecanismos mediante el cual en el timo se eliminaban y no salían a la periferia, pero pudiera ocurrir, ¿verdad? Y en ese caso, cuando eso ocurre, empiezan a expresar estos linfocitos autorreactivos en su membrana algunos componentes como el CTL4 y el PD1 que cuando se unen, ¿verdad? A la CPA no permiten la estimulación del linfocito. ¿Ven? Reducen su estimulación y, por tanto su proliferación, su expansión clonal, etcétera. O sea, los linfocitos T autorreactivos tienen per se algunos mecanismos para tratar de evitar atacar en la periferia alguna estructura corporal que le pudiera resultar extraña. Bien. Los linfocitos B autorreactivos tienen otros mecanismos. El principal es el que ellos van, si reconocen afuera, en la periferia, algo extraño, algún antígeno extraño, ese antígeno no estaba presentado en el timo. Por tanto, los linfocitos T nunca lo van a reconocer como extraño. Y entonces, ese antígeno, esos linfocitos B no reciben el apoyo de los linfocitos T correspondientes para ese antígeno. Bien, y uno o dos ejemplos más. O sea, en resumen, recuerden que en la periferia pueden aparecer, y de hecho aparecen, siempre van a aparecer linfocitos T y B autorreactivos, que son linfocitos que han escapado a la tolerancia central, pero que no obstante eso, en la periferia también hay mecanismos de tolerancia periférica. Y esa tolerancia periférica se expresa de tres maneras: la supresión mediante la acción de las células T reguladoras centrales, la supresión de esa respuesta autorreactiva por la apoptosis y finalmente los diversos mecanismos de energía que son muchos más incluso que lo que estamos presentando acá. Estos fueron los que se manejaron en el curso de inmunitario. Bien, entonces esto era un breve repaso inicial para saber de qué estamos hablando. Finalmente, dejar claro
que los trastornos autoinmunitarios, repito, son enfermedades causadas por la pérdida de la autotolerancia del sistema inmunitario. Deja de tolerar lo propio, ¿verdad? Y que esta pérdida de autotolerancia puede provocar daños tanto en determinados tejidos como en muy específico, determinados tejidos, como sistémicamente. Bien, ustedes conocen hartos ejemplos de esto. Por ejemplo, una tiroiditis es una lesión, un ataque. Se ha perdido la autotolerancia del sistema inmunitario y un ataque a la estructura tiroidea. Bien, la tiroiditis de Hashimoto, un tejido específico que es atacado. Pero también conocen el lupus eritematoso sistémico, donde hay alteraciones y respuestas autoinmunes en que afectan muchas estructuras y muchos sistemas corporales. ¿Bien? Para tener una idea de cuán complejas pueden ser estas enfermedades autoinmunes. Bien, vamos a entrar ya después de este breve repaso a hablar de las reacciones de hipersensibilidad. Hay cuatro clásicos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Así se denomina, la uno, la 2, la 3 y la 4, que son las que vamos viendo ahora en ese mismo orden, ¿verdad? Vamos a ver sus mecanismos, vamos a ver ejemplos de ellas y vamos a definir bien si se trata de enfermedades autoinmunes o no. Bien, la tipo uno es una respuesta de hipersensibilidad inmediata, quiere decir que ocurre la respuesta exagerada inmediatamente después que el sistema inmunitario entra en contacto con el alérgeno. Ahí el rol fundamental lo llevan las inmunoglobulinas G. Esto es lo clásico, las famosas alergias, polen, alimentos, ácaros, etcétera. Y evidentemente aquí no es, el antígeno es no propio, vino del exterior. Pero todos los otros ejemplos, vamos a ver que en muchas ocasiones el antígeno sí puede ser propio. Y entonces, en esos casos, le vamos a advertir que, bueno, que se trata de una enfermedad autoinmune y cuál es el mecanismo de hipersensibilidad que la provoca. O sea, hay enfermedades autoinmunes provocadas por el mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Hay enfermedades autoinmunes provocadas por el mecanismo de hipersensibilidad tipo 3. Y hay enfermedades autoinmunes provocadas por el mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar esta tabla poco a poco. Vamos a hablar primero de la hipersensibilidad inmediata, que es quizás la que más van a ver en su vida, por lo menos en la etapa de medicina general. Estas son respuestas inmunes exageradas, ya ese es el concepto de trastorno de hipersensibilidad, a antígenos que están en el ambiente, que abundan en el ambiente, en cualquier lugar, en los alimentos, en algunos medicamentos, ¿verdad? Y que no afectan a la mayor parte de la población. ¿Verdad? Todo el mundo carga perritos, carga gatitos, se los pega en la cara, los abraza, etcétera, pero no todo el mundo estornuda y todo el mundo no tiene una respuesta de hipersensibilidad, ¿verdad? Esa es el kit para darnos cuenta de qué se trata. Entonces, las respuestas alérgicas clásicas al polen, a los ácaros, a las caspas de los animales, a muchos alimentos, algunos medicamentos, esa respuesta clásica, ¿verdad? Alérgica clásica son los trastornos de hipersensibilidad inmediata o tipo 1. Se desarrollan muy rápidamente después de la exposición al antígeno, por eso son de hipersensibilidad inmediata. Esos antígenos normalmente llegan por inhalación o al comerlo, o sea, con la alimentación, la ingestión, a veces por inyecciones o por contacto con la piel. Son las tres grandes vías por las cuales pueden llegar la mayoría de estos antígenos. La esencia de la respuesta de esta hipersensibilidad cuenta con la participación de los mastocitos y de los basófilos, pero para que ellos se activen y entren en este juego es necesario que las inmunoglobulinas E, ¿verdad? Provoquen esa activación. ¿Bien? Y la otro grandes protagonistas son los productos que liberan los mastocitos y los basófilos. Así que aquí tenemos respuesta de desarrollo rápido, las vías por las cuales puede llegar el antígeno y los protagonistas fundamentales, mastocitos basófilos, inmunoglobulina E y mediadores liberados desde estas células. Resumiendo un poquitito ya, se dice que las células clave son los linfocitos T tipo de la familia TH2, ¿verdad? Mastocitos y basófilos. O sea que a mastocitos y basófilos le hemos agregado ahora los linfocitos T de la familia TH2. Acuérdense que había dos grandes familias, o sí, muchas familias, pero hay dos muy importantes que son las que juegan el principal rol en la respuesta inmunitaria. Y en la familia TH1 y TH2 son dos respuestas totalmente diferentes, ¿verdad?
¿Qué sucede aquí? Bueno, las células dendríticas presentan en un epítopo, han procesado el antígeno, lo presentan en moléculas del CPH clase 2 y son reconocidos por los CD4 vírgenes que están circulando. ¿Ven? Estos sucesos, como ya hemos visto, muchas veces entran eh, por las principales barreras, es decir, entran por la piel, algo que se está aplicando sobre la piel, ¿verdad? Una inyección subcutánea, una inhalación, la mucosa del aparato respiratorio, algún alimento a través de la mucosa del tubo digestivo, entran por áreas que están por debajo de las barreras. Y por debajo de las barreras, ustedes saben perfectamente que estamos poblados de grandes cantidades de mastocitos. Bien, entonces, eso contribuye a que estas reacciones ocurran en un ambiente donde predominan los mastocitos. Los mastocitos, como podemos ver acá en el esquema este que está a la derecha, bien arriba, en la esquina de arriba a la derecha, producen, ¿verdad? Un tipo de interleucina que abunda, por tanto, debajo de las mucosas y debajo de la piel. Y en ese ambiente, a la llegada de los linfocitos CD4 que han sido activados por las células dendríticas en los ganglios regionales, cuando hacia ese lugar se dirigen los C4 efectores, ¿verdad? Ya fueron estimulados por antígeno específico y llegan a la zona donde van a actuar, donde está el antígeno, sufren la diferenciación, ¿verdad? Hacia la familia TH2. Familia TH2 que va a tener una respuesta específica, como ustedes quizás recuerden, y se lo voy a recordar ahora en la próxima diapo. Entonces, repetimos, estos antígenos que pueden llegar por vía inhalatoria, a través de la alimentación, mucosas digestivas, mucosas respiratorias, ¿verdad? A veces tópicos en la piel, van a entrar a zonas donde abunda el ambiente de mastocitos, los cuales a través de la interleucina 4, que la producen ellos, induce la diferenciación hacia la familia TH2. Por tanto, se va a desarrollar una típica respuesta tipo TH2. Esta subpoblación TH2 produce, como ven en ese cuadro que les he puesto ahí arriba, una gran cantidad de interleucinas del tipo 4, 5 y 3, ¿verdad? Mientras que apenas producen estas interleucinas la familia TH1. La familia TH1, como ustedes ven ahí, produce mucho interferón gamma, mientras que la familia TH2 apenas produce interferón gamma. Estas citocinas que produce la familia TH2, la 4, la 5 y la 3, inducen a los linfocitos B a convertirse en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas E. Por tanto, a medida que van llegando estos CD4, que han sido activados en los ganglios linfáticos regionales por estos antígenos presentados por las células dendríticas, se va creando un ambiente rico en inmunoglobulinas E y rico en las interleucinas 4, 5 y 3. Bien, como dice acá abajo, en la otra quemita que le he puesto acá abajo, dice la subpoblación TH2 va a dirigir el cambio a los linfocitos B que ya les conté a producir IgE y las citoquinas de la familia TH2, que son estas, la 4, la 5 y la 3, movilizan cada vez más mastocitos, involucran cada vez más basófilos y también involucran eosinófilos. Entonces, ese ambiente va increciendo en mastocitos, en eosinófilos, no así en basófilos, porque ustedes saben que los basófilos no salen de los vasos sanguíneos, pero estas citocinas circulando también van a empezar a actuar sobre los basófilos. ¿Ve? Es una respuesta totalmente distinta a la TH1. Acuérdense que la respuesta TH1 se basa sobre todo en la producción de interferón gamma. Interferón gamma cuya función fundamental, una de ellas, no todas, va a ser activar a los macrófagos. Por tanto, es una respuesta totalmente diferente a la TH2. Un breve recordatorio, acuérdense que los mastocitos, ¿verdad? Los basófilos también, no los eosinófilos en menor medida, lo vamos a ver después, pero sobre todo mastocitos y basófilos contienen mediadores químicos preformados, que una vez que se rompe el mastocito o se rompe el basófilo y salen afuera de estas dos células, empiezan a actuar directamente y provocando un grupo de respuestas importantes que vamos a recordar en las próximas diapositivas. Porque ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Liberación de mastocitos
con histamina, por ejemplo, van a provocar respuestas vasoactivas, ¿verdad? Van a provocar procesos inflamatorios, van a provocar vasodilataciones locales, van a aumentar, a provocar aumento de la permeabilidad vascular en estos lugares donde empiezan a acumularse estos productos. Recuerden que los basófilos están confinados a la corriente sanguínea, no salen de ella, mientras que los mastocitos sí están distribuidos por todo el tejido conjuntivo. Están debajo de la piel, ya se lo comentamos, mucosa respiratoria, gastrointestinal, no lo había comentado, la genitourinaria también, otra puerta de entrada, ¿verdad? Y están muy cercanos ahí debajo de las mucosas, pero próximos a los vasos sanguíneos y los vasos simpáticos, sí, linfáticos. En resumen, le pongo esa notita ahí en amarillo. ¿Qué cosas son estos lugares? Son los lugares que están muy cerca de la superficie con frecuente exposición a alérgenos. ¿Ven? Vean este cuadro que nos da una idea realmente de lo que está pasando. A ver, ahí tenemos mastocitos. ¿Dónde viven y maduran los mastocitos? Tejido conectivo. Los basófilos y los eosinófilos allá en la médula ósea. ¿Están los mastocitos presentes en la circulación sanguínea? No, están en el tejido conectivo, ¿verdad? ¿Son células maduras los mastocitos residentes en el tejido conectivo? Sí, también lo son los eosinófilos, pero diferenciémoslos sobre todo de los basófilos. Sí, están ahí. Y esta es muy interesante. Los basófilos en la circulación sanguínea y los eosinófilos, cuando ya salen y están en la periferia, no tienen capacidad proliferativa, ¿verdad? No van a proliferar. Los mastocitos sí. Los mastocitos en este ambiente de interleucinas de la producidas por la familia de los TH2 sí proliferan. Es decir, aumenta la población de mastocitos, que además de eso pueden vivir semanas y meses, mucho más que basófilos y eosinófilos. Por tanto, ya se está creando un ambiente, la zona por donde penetró el antígeno, ¿verdad? Un ambiente muy fuerte en número de mastocitos y mastocitos que van a vivir largo tiempo. La interleucina 3 que está siendo producida por los linfocitos CD4 que están llegando a la zona va a facilitar el desarrollo de los mastocitos. Y aquí viene ahora algo muy importante. Ustedes recuerdan que los anticuerpos tienen dos grandes zonas. La zona variable, por donde se unen, es muy variable, un gran polimorfismo genético ahí, son muy variables, se unen a muchos, a los antígenos, ¿verdad? Tienen esa capacidad, pero también tienen una parte constante. La parte constante de la estructura de un anticuerpo, de una inmunoglobulina, es la que les permite su acción efectora en el sentido de que les permite unirse a receptores en las membranas de muchas células. Y en particular, los mastocitos tienen en sus membranas expresados receptores para la fracción constante o para la parte constante de los anticuerpos, lo cual va a llevar que los anticuerpos en un ambiente perdón, los mastocitos y los basófilos en una persona cuyos niveles de inmunoglobulinas E están elevados, estas inmunoglobulinas E tienen una alta afinidad por los receptores que ellos expresan. Por tanto, mastocitos y basófilos van a tener unidos a sus membranas cuando hay ambientes de IgE elevados, como ocurre en este tipo de respuestas de hipersensibilidad, van a tener sus membranas repletas, ¿verdad?, de inmunoglobulinas E. Va a haber muchos puntos donde las IgE se van a unir a estos receptores de la fracción constante de las inmunoglobulinas. Entonces, esa es una característica especial de mastocitos y basófilos, contar con receptores en sus membranas altamente específicos, altamente capaces de unirse a la fracción constante de las IgE. Bien, eso juega un rol muy importante en lo que vamos a explicar a continuación. Y también contar que, bueno, que tanto mastocitos como basófilos están repletos de histamina y de otros productos, muchas proteasas también. Debía llamarles la atención que los eosinófilos apenas tienen receptores, tienen algunos, pero apenas no tienen muchas, son muy bajas las concentraciones de receptores para la fracción constante de las IgE. Bien, por eso, aunque en la respuesta TH2 hay muchos eosinófilos activados, los eosinófilos no juegan ningún rol en la hipersensibilidad de tipo 1, sino lo va a jugar los mastocitos y los basófilos. Bien, entonces repito, dado que los eosinófilos, ¿verdad?, van a estar muy elevados
en los ambientes donde está ocurriendo una respuesta tipo TH2, uno tendría a pensar que van a jugar un rol muy importante, pero no es así, porque en estas áreas hay mucha inmunoglobulina E y esta inmunoglobulina E apenas se va a unir a la membrana de los eosinófilos, porque no tienen altas concentraciones, más bien son bajas de los receptores para esta fracción constante. Entonces, a partir de aquí la historia se separa y tenemos mastocitos y basófilos unidos a las IgE como los principales actores de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, en la cual juega un rol muy importante también la respuesta inmunitaria de la familia TH2. ¿Ven? Ahí se lo sintetizo todo. Una respuesta que es normal, que la conocemos, este tipo de respuesta, pero que está ocurriendo aquí exageradamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una etapa, ¿verdad? Que puede ser muy variable de una persona a la otra, donde determinados antígenos, ¿verdad? Están siendo presentados a los linfocitos T de la familia CD4. Estos linfocitos T de la familia CD4 están acudiendo al lugar donde están entrando los antígenos, por ejemplo, a a las mucosas respiratorias durante mucho tiempo. Y ellos que están entrados en contacto con estos antígenos se van sensibilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez tenemos más TH2, más linfocitos de la familia TH2 debajo de las mucosas y que tenemos cada vez más niveles elevados de IgE circulando por el plasma de estas personas y que tenemos cada vez más repletos, sus membranas están repletas, las membranas de los mastocitos están repletas de IgE, como estoy señalándole aquí con la puntita del mouse, sobre la membrana de los mastocitos. Esto es una etapa llamada de sensibilización. Entonces, repito, zonas debajo de las mucosas, por ejemplo, debajo de la piel, a la cual está penetrando con cierta repetición un determinado antígeno que es reconocido por los receptores de los linfocitos TCD4 cuando se lo presentan las células presentadoras de antígenos. Estos CD4 en este ambiente se van a diferenciar en su mayoría hacia la familia TH2. La familia TH2 va a producir muchas interleucinas de tipo 3, 4 y 5. Estas interleucinas van a favorecer la conversión, ¿verdad? De estos CD4 hacia la familia TH2. Y la familia TH2 va a producir también muchas de estos tipos de interleucinas que van a facilitar, en el caso de la L4 y L4, acá, que las células B se conviertan en células plasmáticas que fabrican IgE. Y a su vez el resto también va a atraer hacia la zona eosinófilos. Acá, vamos a la zona esta de la derecha, tenemos aquí que estas IgE que van a empezar a abundar en la circulación de estas personas se van a unir a la membrana de los mastocitos. Por tanto, estas personas se van sensibilizando cada vez más sus mastocitos, quiere decir que cada vez se van llenando más de inmunoglobulinas E en sus membranas. ¿Ven? Llegado un momento dado, esas personas están viviendo con mastocitos sensibilizados. ¿A qué? ¿Por qué se dice esto? Porque están repletos de inmunoglobulinas E específicas, son inmunoglobulinas E específicas de un determinado antígeno. Puede ser un alimento, una estructura de un alimento, el polen, el polvillo del polvo, la caspita de los animales, ¿verdad? Son anticuerpos específicos contra esos antígenos. Están repletando la membrana de los mastocitos. Y en un momento dado, esa gran cantidad de IgE, ¿verdad? Después de años o meses o semanas, depende de cada persona y de qué antígeno se trata, un buen día se rompen las membranas, ocurren verdaderos movimientos mecánicos entre todos estos anticuerpos unidos a la membrana y rompen la membrana de los mastocitos y se liberan de inmediato muchísimos mediadores químicos. ¿Verdad? Muchos mediadores químicos que ya saben que estaban prefabricados dentro de las membranas y van a comenzar a actuar rápidamente, provocando sobre todo vasodilatación, daño vascular y espasmo del músculo liso vascular. Eso es lo que va a provocar formalmente, ¿verdad? Perdón, del músculo liso bronquial. Bien, vasodilatación, daño vascular
y espasmo del músculo liso bronquial. Y bronquial y también del tubo digestivo. Este proceso de desgranulación, repito, es el que libera los mediadores preformados. Bien, pero ¿qué sucede? Que en las próximas horas, estas membranas rotas, ¿verdad? Estas membranas que se han roto, van a liberar fosfolípidos a su ambiente. Estos fosfolípidos son transformados en ácido araquidónico y el ácido araquidónico a su vez va a seguir varios caminos para convertirse en leucotrienos y prostaglandinas. Bien, estos leucotrienos y estas prostaglandinas provenientes del ácido araquidónico es lo que van a provocar una segunda respuesta. Esta respuesta aumenta la secreción de las mucosas, aumenta el edema, llama muchos más células blancas hacia la zona, daña el epitelio y también contribuye al broncoespasmo. O sea que como ven acá, hay dos respuestas. Una primera, provocada por la salida abrupta de los mediadores estos que están prefabricados dentro de los mastocitos y unas horas después seguía la segunda respuesta provocada por la aparición en la escena de prostaglandinas y leucotrienos, lo cual ha tomado cierto tiempo porque hay que transformar los fosfolípidos en ácido araquidónico y estos a su vez en prostaglandinas y leucotrienos. Por su parte, también estos mastocitos van a liberar factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas que también van a facilitar la respuesta inflamatoria. Como ven acá, todas estas flechas coinciden o van a parar a aumentar esta respuesta inflamatoria, ¿bien? A la cual también se une la contribución de los eosinófilos. Pero como han visto, el gran protagonismo lo tienen los mastocitos cargados en sus membranas de IgE específicas de ese antígeno que se han roto. Bien, a partir de ahí aparecen tres grandes escenas. Una muy rápida, que es la acción inmediata de los gránulos prefabricados que salen al exterior. Una mediata, que demora un poquitico más, que se debe a la aparición de las prostaglandinas y los leucotrienos en la escena, y un poquito después la aparición de las citocinas. Todo eso a partir de los mastocitos. Aquí a la izquierda es un esquema que demuestra lo mismo que acabo de contarles, después lo pueden ver en detalle. Y a la derecha una fotografía electrónica que muestra muy bien, ¿no? Cómo los mastocitos sensibilizados, que son estos que están acá, que estoy pasando en la punta del mouse, están repletos de gránulos. Y aquí los tenemos después que sus membranas se rompen, liberan los gránulos, están exhaustos totalmente. ¿Bien? Los sensibilizados se han roto en un momento dado y han liberado todos sus gránulos. Aquí esta tabla me parece muy buena para que puedan con calma entender la magnitud de esta respuesta. Miren por ahí todos los mediadores que tenemos. La lista es extensa. Histaminas, proteasas, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, que no salen, como ustedes saben, de las plaquetas. Saben que este factor se descubrió en las plaquetas y por eso se sigue llamando así, pero es producido por muchísimas células, ¿verdad? Y citocinas incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa, que ustedes saben que es muy proinflamatoria, estimula mucho la inflamación. Todos esos mediadores están actuando en la zona por donde entró el antígeno, por ejemplo, debajo de la mucosa respiratoria, por ejemplo, en la mucosa nasal, ¿verdad? En cualquier lugar, una gran provocando todos estos efectos que están acá. Permeabilidad vascular aumentada, contracción del músculo liso, vasodilatación, broncoconstricción, quimiotaxis, atrayendo más células blancas hacia la zona, inflamación, más producción de IgE, más secreción de moco, ¿verdad? Todo eso está ocurriendo. ¿Dónde? En la zona por donde está penetrando ese antígeno. Puede ser tubo digestivo, o sea, pared de tubo digestivo, puede ser pared de mucosa nasal, puede ser pared bronquial, el aparato genitourinario, las mucosas vaginales también puede ser, ¿verdad? Todo eso está ocurriendo a punto de partida de la ruptura de los mastocitos. Gránulos preformados, mediadores lipídicos que se sintetizan y citocinas que se sintetizan cuando se activa el mastocito. Todo eso es lo que caracteriza a la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ven? Son detalles. Y la presencia de muchos eosinófilos porque también se activa por la acción de la familia TH2 de los linfocitos, también se activa, pero repito, no son los que juegan el rol fundamental en el proceso como tal. Pero, por ejemplo, un paciente asmático, donde a repetición ocurren estas crisis de inflamación de la mucosa, esos eosinófilos van destruyendo, van haciendo daño y van cambiando la estructura de la pared vascular, respiratoria.
Y entonces a lo largo, la mucosa respiratoria del asmático, con crisis repetidas a continuación, va a dejar de tener su estructura inicial. La estructura inicial que, por ejemplo, incluía células ciliadas. Todo eso se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo en todos los lugares donde ha ido ocurriendo focos inflamatorios. ¿Por qué se va perdiendo? Bueno, entre otros porque cada cierto tiempo se aparece ahí una gran cantidad de eosinófilos que producen proteasas y que van destruyendo la mucosa. ¿Sí? Como ya casi les he contado, estas respuestas tipo uno ocurren en dos fases, una inicial y una tardía. Ya explicamos las razones. Y ahí más o menos media el tiempo que pasa entre una y otra. Por ejemplo, en el caso de los niñitos, que el asmático, es muy típico esto. Ya la mamá sabe esto sin haber estudiado esto. Sabe que si el niño llega rascándose los ojos, le pican los ojos, llega estornudando, llega con mucha rinitis, ya mamá sabe que muy posiblemente por la noche o unas 5 o 6 horas después va a tener una broncoconstricción y va a tener asma esa madrugada. Bien, el niño estaba en contacto en algún momento del día con los antígenos que le provocan esta respuesta. La respuesta tiene dos fases. Primero tiene esta inicial y poco después, cuando aparezcan los leucotrienos, las prostaglandinas, cuando aparezcan gran cantidad de eosinófilos, ¿verdad? Que empieza a ocurrir el fuerte broncoespasmo y es el clásico ataque de asma ese nocturno después de un día entero donde hubo estornudos, picazón de la córnea, etcétera, de la conjuntiva, etcétera. También, a veces, casi siempre, lo que ocurre es que hay reacciones locales. Por ejemplo, la rinitis alérgica, la reacción está en la mucosa de la nariz, ¿no? Ahí está, fundamentalmente. O en el caso del asma bronquial, en la mucosa del árbol respiratorio. Pero a veces no. Entonces, cuando eso ocurre, cuando está localizada determinada zona, se habla de reacciones locales, que también reciben el nombre de atopias. Pero entonces aquí vamos a parar en un minuto para diferenciar bien qué cosa es una alergia y qué cosa es una atopia, ¿verdad? La alergia es cualquier respuesta inmunitaria exagerada frente a sustancias que son normalmente inofensivas. Es decir, un grupo de seres humanos en este mundo tenemos respuestas exageradas contra alergenos que a nadie le hace nada. Ahí andan bien, perfectamente sin ningún problema. Ahí les pongo algunos ejemplos, polen, ácaros, etcétera. Pero ¿qué es la atopia? Es la predisposición genética, si algunas personas, a desarrollar enfermedades alérgicas mediadas por las IgE. Las rinitis estas alérgicas, por ejemplo, las dermatitis atópicas, las urticarias, a veces alguna ronchita, algo que te entró ahí o que te tocó sencillamente. Bien, entonces esas son las llamadas reacciones locales o atopias. Ocurren en personas con predisposición genética a desarrollar enfermedades alérgicas mediadas por las IgE. Por tanto, las personas que tienen enfermedades alérgicas atópicas, ¿verdad? Tendrán niveles séricos altos de Ig, en general de inmunoglobulina, pero en particular de las Ig específicas de ese alérgeno. Y de muchas ocasiones se detecta en sangre eosinofilia, basofilia, y si se hace una biopsia del tejido, se va a encontrar una gran cantidad de mastocitos. Bien, pero no siempre ocurre localmente. A veces estas reacciones de tipo 1 tienen una respuesta sistémica. En ese caso, esa respuesta sistémica recibe el nombre de reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Es una reacción de hipersensibilidad mediadas por las IgE. ¿Qué hacen las IgE? Van a estar llenando la membrana de mastocitos y basófilos, pero el basófilo está circulando por la sangre. El basófilo está dando vueltas y se van a romper rápidamente en un momento dado miles de basófilos, lo cual va a hacer que se libere a la circulación sanguínea una gran cantidad de histamina. Y esa gran cantidad de histamina va a provocar, no va a provocar efectos locales, va a provocar efectos sistémicos, vasodilatación masiva con una caída de la tensión arterial tremenda y edema de las vías respiratorias. Son los dos grandes problemas de la reacción anafiláctica. Caída de la tensión arterial y edema brusco de la vía aérea que no te permite respirar. Lo interesante de esto, uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento ocurre la reacción anafiláctica? Ese es el gran problema, que depende del grado preexistente de sensibilización. Es decir, de cuán sensibilizados están los basófilos y los mastocitos de esas personas. ¿Qué quiere decir cuán sensibilizados están? Quiere decir cuán repletos están de IgE pegados a su membrana. Y en un momento dado llega al tope de posibilidades, se rompen
masivamente basófilos por doquier en la circulación sanguínea, se libera mucha histamina y ocurre lo que acabo de contar. No depende de la cantidad de alergeno que llegue en ese momento. Esa es la historia clásica de la persona que es alérgica al marisco y sencillamente un día lo comió, no le pasó nada, no le pasó nada, pero un buen día, un pedacitito pequeñito cuando le toca los labios ya es suficiente para que haga una hipotensión tremenda y un edema de la vía aérea que le puede costar la vida. Bien, aquí le he puesto, aunque no es la esencia del tema de la clase, para que vean más o menos los grados en que puede afectar la reacción anafiláctica. Acuérdense que hay que manejar dos cosas despejar la vía aérea lo antes posible y aumentar la tensión arterial. ¿Bien? Hay que aumentar la tensión arterial y por eso muchas de estas personas que lo conocen andan con su jeringuilla preparada para inyectarse cualquier simpático, la adrenalina, que puede aumentar rápidamente la contracción de los músculos lisos vasculares y aumente la frecuencia cardíaca y el grado de fuerza de la contracción cardíaca. De tratar de luchar porque no caiga la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, ya casi estamos terminando estas reacciones. Basta señalar que no todas las reacciones mediadas por IgE, ¿verdad?, dan lugar a reacciones de hipersensibilidad. No, la respuesta inmune a las infecciones parasitarias es por IgE. Lo que pasa es que esta respuesta a infección parasitaria utiliza el otro caminito, el caminito de la estimulación de la respuesta TH2 hacia la presencia de gran cantidad de eosinófilos. Quien va a jugar el rol en las infecciones parasitarias son los eosinófilos, cuya presencia es masiva porque se está tratando de una respuesta TH2. Entonces, la gran cantidad de eosinófilos que van a estar circulando fabrican, producen específicamente los eosinófilos, un producto que daña directamente a la estructura de los helmintos, los parásitos que penetran a través de la piel. Bien, entonces, personas, sobre todo en zonas rurales que andan descalzas, etcétera, ¿tienen IgE elevada? Sí, tienen IgE elevada. ¿Tienen los eosinófilos elevados? Sí, muy elevados. Y entonces ya sabemos por qué los tienen elevados, acabo de decírselo, y ya sabemos ahora que se los digo que los eosinófilos tienen un producto que es capaz de dañar directamente a los helmintos. Aquí hay IgE elevada, pero no hay respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Aquí no hay, lo que entra en acción no son los mastocitos, aquí lo que entra en acción es la elevación de las o sea, una gran eosinofilia. ¿Bien? Fíjense que tienen sutileza las respuestas estas del sistema inmune. Bien, entonces hasta ahí las respuestas de hipersensibilidad tipo uno. Tipo uno. Vamos a ver ahora las respuestas de hipersensibilidad tipo 2. Estas respuestas de hipersensibilidad tipo 2 también se conocen como respuestas mediadas por anticuerpos. Es decir, son las formas que tienen los anticuerpos, que ya ustedes estudiaron, ¿verdad?, de participar en la eliminación del antígeno. ¿No? Las mismas, lo que las vamos a ver ahora, exageradas. Siempre se inician por la unión de una IgG o IgM. Aquí no juegan ningún rol las IgE. Aquí son las G y las M. Esos son los dos isotipos que participan aquí. Claro está, contra un antígeno específico. Un antígeno que está ubicado en un tejido dado. Un antígeno ubicado en un tejido dado. Bien. Entonces ustedes me pueden decir, entonces siempre son autoinmunes porque es un ataque a lo propio. No. No siempre son autoinmunes. Pueden ser autoinmunes cuando se trata de un antígeno intrínseco, cuando forma parte de la estructura del tejido, de las células de ese tejido. Pero también puede ser que esta respuesta ocurra contra antígenos extrínsecos, antígenos que se incorporan a la superficie celular, ¿verdad? Tras la exposición a alguna sustancia extraña o algún agente infeccioso. Vino de afuera, pero quedó pegado, unido a una proteína o incluso pudo haber penetrado la célula. Bien, entonces puede ser de dos tipos de antígenos, intrínsecos o extrínsecos. El mecanismo de acción de los anticuerpos que ya ustedes estudiaron, ¿verdad? Para destruir los antígenos puede ser activando el complemento, puede ser por citotoxicidad, puede ser creando ambientes inflamatorios o puede ser modulando la respuesta
de una célula. Eso ya lo estudiamos. Esas son las formas en las cuales los anticuerpos pueden destruir a un antígeno, ¿verdad? En particular, las tres primeras. La tercera casi siempre es la cuarta casi siempre es patológica, es decir, la modulación. Vamos ahora a ir viendo cada una de estas paso a paso. Entonces, veremos ahora tipo 2 hipersensibilidad mediada por anticuerpos, en el cual la destrucción del antígeno se produce por la activación del complemento. Recordemos esta cascada del complemento que les tengo colocada aquí abajo, aquí abajo a la izquierda. Recuerden que cuando un antígeno, ¿verdad? Y un anticuerpo, cuando un anticuerpo se une a un antígeno, la parte constante del anticuerpo no está unida al antígeno. Bien, cuando se une el anticuerpo al antígeno, la estructura tridimensional del complejo que se crea hace que se transforme tridimensionalmente la parte constante del anticuerpo, la que caracteriza al isotipo. Por la sangre están circulando todas las proteínas del complemento, ¿verdad? Que son 11 proteínas del complemento fabricadas en el hígado. Están circulando y al pasar por un lugar donde existe un complejo antígeno-anticuerpo, esa modificación espacial que ha sufrido la parte constante del anticuerpo permite que esta cadena del complemento se desarrolle en ese lugar, ¿verdad? En este ejemplo que les pongo acá, la llamada C1, es decir, el primer componente, la primera proteína de las 11 proteínas que están circulando por la sangre, se va a activar y de inmediato va a ocurrir una cascada que ustedes recuerdan que es esta que está acá. Esa cascada da lugar, estoy repasando, a que aparezcan distintos subcomponentes, distintos que aparecen acá con señalamientos arriba, ¿no? Con una rayita arriba. Esos son y con una letrita al lado, ¿verdad? 3, 4, A, B, 5. Esos son subcomponentes, ¿verdad? Estructuras que no estaban circulando en la sangre y ahora aparecen a punto de partida que C1, o la principal proteína del complemento o la primera de la cadena, se activó al pasar por un lugar donde está ocurriendo la reacción antígeno-anticuerpo. Todos estos componentes que van a aparecer que antes no estaban en la sangre, algunos de ellos son capaces de opsonizar, otros son capaces de generar quimiotaxis de las células blancas, es decir, llamar células blancas hacia esa zona. Otros son capaces de crear ambientes inflamatorios y otros son capaces de destruir de manera directa, que es la famosa lisis de la célula, por este complejo final donde se unen varias estructuras de la cadena esta del complemento. ¿Recuerden aquello? Eso es muy importante para entender esto. Entonces, en estas reacciones de destrucción, es decir, en esta reacción de hipersensibilidad tipo 2, en la cual hay destrucción de las células vía activación del complemento, ¿qué ocurre? Que las IgE o las IgM, según el caso, ¿verdad? Se dirigen y se unen por la parte variable a antígenos presentes en la superficie de determinada diana, de determinada célula, perdón, o de determinado tejido, ¿verdad? Y al pasar el complemento, aparece alguna de estas estructuras, en particular las que facilitan la opsonización. Y entonces esta estructura del complemento que apareció, que no estaba circulando, se va a unir también a un receptor en esa célula diana o en ese tejido específico. Entonces ahora vamos a tener una célula que tiene un anticuerpo unido a una estructura que está resultando ser antigénica para el organismo y también está unida una molécula del complemento. Eso se llama opsonizar. ¿Y eso qué? ¿Por qué es importante la opsonización? Porque va a facilitar la fagocitosis, ya bien sea por neutrófilos o por macrófagos, que son las dos células que hacen fagocitosis. ¿Se dan cuenta? Que esta es una manera de marcar un antígeno, algo reconocido como extraño por el anticuerpo, y facilitar su fagocitosis, ya sea por neutrófilos o macrófagos, gracias a que también se marca con una proteína del complemento. Esto es típico en la anemia hemolítica autoinmune. Por tanto, va a ocurrir una respuesta autoinmune con un mecanismo de hipersensibilidad. Bien, la anemia hemolítica autoinmune. Y también en la famosa eritroblastosis fetal, es decir, la incompatibilidad RH entre la mamá y el niño. Vamos a poner ambos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. Acá tenemos un glóbulo rojo, en verde un anticuerpo
que ha reconocido como extraño alguna estructura de la membrana de este glóbulo rojo, se ha unido ahí por su parte variable y por su parte constante, se ha unido aquí a un receptor que está en la pared de una célula fagocítica, en este caso es un neutrófilo. Esta unión del antígeno-anticuerpo, al pasar por ahí, las proteínas del complemento se han activado, ha aparecido el fragmento C3b del complemento, que es muy bueno para opsonizar. ¿Por qué? Porque este fragmento que se va a unir a la membrana del glóbulo rojo tiene la capacidad, este fragmento, de tener receptores en las células fagocíticas. Entonces se une, por un lado se une el anticuerpo a la célula fagocítica, también se une la fracción del complemento, la 3b. Esto es como poner banderas, ¿no? Ha puesto banderas en la puerta como diciéndole a la célula fagocítica, aquí hay que fagocitar. Y sencillamente es fagocitado el glóbulo rojo. Esa es la famosa anemia hemolítica autoinmune, cuando en el organismo los anticuerpos atacan epítopos situados en los hematíes. Bien, reconocen como extraño. La inmensa mayoría de las personas no se reconoce como extraño nada en los hematíes, pero en algunas personas sí el sistema inmunitario reconoce estructuras anómalas en la membrana de los hematíes. Y ahí se desarrolla un proceso autoinmune, ¿verdad? Entonces, estos hematíes van a estar recubiertos de anticuerpos y moléculas del complemento y sencillamente cuando pasen por el vaso, por ejemplo, donde ustedes saben que está el sistema retículo endotelial, hay macrófagos, neutrófilos en el vaso, van a fagocitar también en el hígado por las células de Kupffer. Y el paciente va a padecer de una anemia hemolítica autoinmune. La eritrobastosis fetal, que es la llamada incompatibilidad. ¿Cuál es la secuencia de esto? Pensemos, una mamá negativa, RH negativo, está formando un feto RH positivo. Los glóbulos rojos del feto penetran en la circulación materna. Y ojo con esto, no siempre penetran solo en el embarazo, pueden penetrar en el momento del parto. Y todavía hay tiempo para que ocurra lo que les voy a contar ahora. En la madre, estos antígenos extraños que vienen en los eritrocitos del feto que han pasado a la mamá son reconocidos como extraños. La mamá va a producir inmunoglobulinas G contra estos antígenos presentes en los glóbulos rojos del feto que están en la mamá, ¿verdad? Y estos pueden pasar al niño. Cuando ocurre en el parto, ¿verdad? A veces ocurren sorpresas, ¿no? Pero en general, lo que más ocurre esto es en el embarazo. Entonces, primer embarazo, se elevó el nivel de anticuerpos de IgG. Segundo embarazo, se volvió a elevar el número de anticuerpos IgG contra el antígeno RH positivo. Bien, y en embarazos posteriores, en un momento dado, ¿verdad? Esta gran cantidad de inmunoglobulina contra el antígeno RH positivo puede pasar la placenta, llegar al niño y destruir los glóbulos rojos del niño. Destruye los eritrocitos del feto que son RH positivos. Que lo cual pudiera ocurrir también. Si la mamá ha tenido varios embarazos, no ha pasado nada, pero puede ocurrir en el parto. Y entonces a las primeras horas se presenta esta destrucción de los eritrocitos positivos en el niño. Así que estaremos tranquilos cuando ya haya pasado ciertas horas después del parto y no haya ocurrido nada de esto. Ahora, aquí he utilizado el término de autoinmunidad, ¿verdad? Lo puse dentro de las respuestas autoinmunitarias. Pero en buena ley, ¿verdad? Siendo rigurosos, el antígeno, este de RH positivo, no es propio de la madre, es propio del niño, ¿verdad? Entonces, es una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, pero, el feto, ¿verdad? Es el que presenta el antígeno. El antígeno está en otro ser humano, está en el feto, no está en la mamá, no es propio del cuerpo de la mamá. Por eso, aunque intuitivamente nos damos cuenta que es una respuesta de tipo 2, que hay un ataque a algo propio, es propio del niño, no es propio de la madre. Claro, el niño es de la misma especie de la madre. Y por tanto, en ese caso, se llama respuesta de aloinmunización. Entre paréntesis, no es autoinmunidad con todas las de la ley, es aloinmunización, porque se trata de un ataque, ¿verdad?, a una estructura que no es propia de tu cuerpo, pero es de otro individuo de la misma especie. En este caso, del hijo, o sea, del feto de esta mamá. Bien, aloinmunización. Bien, entonces ya tenemos la destrucción esta por la participación del anticuerpo IgE o IgM
con la ayuda del complemento. En ocasiones, el anticuerpo no necesita del complemento y ocurre la respuesta por citotoxicidad. ¿En qué consiste? Bueno, es muy sencillo. Las IgE, ¿verdad? Se unen, como siempre, por la parte variable a un epítopo en una célula diana cualquiera, esta que está acá, por ejemplo. Bien. Y por la parte constante se une a receptores que están en la membrana de las células NK, los linfocitos NK, de las células NK. Y entonces lo que hace es ALA, presenta la célula NK, la célula asesina, se la presenta a la célula en la cual la parte variable de este anticuerpo ha reconocido algo extraño y ustedes saben que las células NK destruyen por citotoxicidad, es decir, liberan productos que dañan a la célula. ¿Bien? Entonces, esto se presenta, este es el mecanismo clásico, no sé si se recuerdan ustedes de la respuesta antiviral. Esta es la primera batalla. Antes que entren en juego los CD8, los linfocitos NK son los que enfrentan a los virus cuando entren. Y este es el mecanismo de citotoxicidad a partir de las células NK. Pero a veces atacan estructuras propias, no virus extraños, estructuras propias. Ocurren trastornos autoinmunes. Uno de ellos, esta imagen que les presento acá, el famoso pérfido vulgar, en el cual los anticuerpos IgG encuentran o como algo extraño alguna estructura, un pequeñito epítopo en los desmosomas. Acuérdense que los desmosomas mantienen muy unidas a, a las células epiteliales, ¿verdad? Tanto con su membrana basal como unas con otras. Y entonces los hemidesmosomas y los hemidesmosomas son atacados por anticuerpos que se unen a determinados epítopos y por la parte constante traen hacia esa zona células NK. Las células NK destruyen los desmosomas, destruyen los hemidesmosomas también y producen, por tanto, que se sueltan las células del epitelio. Por ejemplo, en el caso de la piel se sueltan los queratinocitos, se despegan los queratinocitos. Esto es lo que los dermatólogos llaman acantólisis o acantolisis. Bien, y ven las ampollas que se van a crear, porque al separarse los queratinocitos, pues sale todo el líquido que está debajo en la dermis, ¿verdad? En el intersticio. Este es un ejemplo de hipersensibilidad mediada por anticuerpos por citotoxicidad. La tercera posibilidad es la trastorno de hipersensibilidad mediado por anticuerpos que generan procesos inflamatorios. Inflamatorios. Este proceso inflamatorio también es mediado por el complemento y los anticuerpos. Volvemos al mismo esquema que les mostré ahorita, donde esta cadena del complemento podía dar lugar a opsinización, a quimiotaxis, a inflamación y a lisis directa. Aquí lo que va a predominar es la inflamación. ¿Cuál sería la secuencia? Un anticuerpo encuentra un antígeno, como dijimos al principio, en una célula o en un tejido. Al unirse al antígeno, esa unión antígeno-anticuerpo desencadena la cascada del complemento, de las proteínas del complemento que están pasando por ahí. Dos de esos subproductos, dos de esos productos intermedios, que son la 3A y la 5A, ¿verdad? La 5A por acá y la 3A por acá, son muy buenos para atraer neutrófilos al área, ¿verdad? Y activar mastocitos y basófilos también, pero sobre todo la 5A para la quimiotaxis de los leucocitos. Atraen neutrófilos al área. ¿Verdad? Otro fragmento, el C3b, ¿verdad? Puede depositarse sobre receptores que están en las paredes de las células endoteliales o incluso pasar un poquito más allá y sobre alguna fibra colágena de las que pertenece a la matriz extracelular, opsonizándola, opsonizando o a la célula endotelial o a la fibra colágena o a ambos. Bien, y entonces eso es suficiente para que la gran cantidad de neutrófilos que están llegando al área se unen, tienen un receptor para el fragmento este C3b y se produce la desgranulación del neutrófilo con la media liberación de muchos mediadores químicos, en particular todas las enzimas, todas las proteasas que destruyen, ¿verdad? Y provocan un efecto inflamatorio en esa zona. Entonces usted va a tener aquí que esta es una hipersensibilidad donde ha ocurrido una gran inflamación en una pared vascular o en una zona del intersticio, ¿no? En la matriz extracelular. Ese es otro ejemplo de este tipo de respuestas. Una enfermedad característica de este tipo de respuestas por inflamación es la famosa enfermedad de Good-Pasteur.
Aquí lo que hay es una activación de neutrófilos, por ya el mecanismo mismo que les acabo de contar, mediada por anticuerpos y el complemento. Los anticuerpos se dirigen a un epítopo, que es ese dominio que está ahí, un pedacitito de la colágena 4. La colágena 4 abunda en los glomérulos renales, abunda en la membrana basal de los alvéolos. Entonces ataca, se une allí, ¿verdad? Y se desencadena este tipo de proceso inflamatorio. Entonces, estos pacientes pueden debutar, por ejemplo, con una glomerulonefritis, que es la imagen esta que está aquí a la derecha abajo, que puede llevar incluso a una insuficiencia renal aguda, muy grave el suceso, o por una enfermedad pulmonar hemorrágica, porque la membrana basal glomerular está siendo atacada violentamente por esta respuesta en la cual están anticuerpos y el complemento participando. Bien, con un gran proceso inflamatorio, empieza a llenarse, se edematiza la zona, aparecen muchos neutrófilos, van destruyendo el tejido, ¿verdad? Se destruyen muchos capilares. Bien, esa es la esencia de este tipo de respuesta. Y por último, el último tipo de esta respuesta es en el caso en el cual los anticuerpos, o sea, respuesta tipo 2 hipersensibilidad mediada por anticuerpos, en el caso los anticuerpos se unen a un receptor celular, pero un receptor que juega un rol muy importante en la fisiología de la célula. ¿Ven? Se une a ese receptor, ese anticuerpo, aquí no media nada el complemento, aquí no tiene nada que ver el complemento, aquí el receptor se une, o sea, el anticuerpo se une a un receptor que juega un rol funcional en determinadas células y hace muchas cosas. Primero puede impedir o a veces mejorar la interacción con el ligando normal, ¿verdad? El ligando sería el que activa ese receptor en esa célula. Puede estimular directamente el receptor, pero puede incluso destruir al receptor. Los dos ejemplos ustedes los conocen perfectamente, que son la miastenia gravis y la enfermedad de Graves, el Graves fase 2. En la miastenia gravis, los anticuerpos que hacen, encuentran algo extraño en los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la placa terminal. Bloquean esa acción, poco a poco van destruyendo los receptores y por tanto la transmisión neuromuscular no ocurre adecuadamente. El paciente tiene miastenia gravis. También puede ocurrir que estos autoanticuerpos IgG ataquen aquí al receptor de la tiroestimulante, es decir, de la TSH que está en las células tiroideas. Durante un tiempo los activan y van estimulando la producción de tiroxina hasta generar clínicamente un verdadero hipertiroidismo. Entonces, son también dos ejemplos de respuestas autoinmunes, estas son autoinmunes, que modulan, se apoderan de los receptores de determinados tejidos, de determinadas células, provocando en un caso la miastenia grave y en el otro caso la enfermedad de Graves. Bien, creo que esta es la última de acá. Bien, a ver, dejar de compartir aquí. Vamos bien, no se han dormido todavía. Alguien que hable, por favor, para estar tranquilo que me están oyendo. Vamos bien, profe. Vamos Vamos bien, bien. profe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieren descansar 5 minutos y después seguimos?